que era imposible que pudiera estar con ustedes, ¿no? Eh, eh, a veces la vida, en determinadas circunstancias, te presenta tantas cosas donde te duelen el alma y el cuerpo, ¿no? Y fue lo que me pasó a mí durante estas 2 últimas semanas. Así que, pese a que yo espero siempre con mucha alegría este encuentro de los lunes, me encanta. Eh, alguien decía, bueno, vivir y para mí vivir también, aparte de otras cosas, obviamente, es este encuentro. Así que bueno, y no pudimos hacerlos ese 30 la semana pasada, hace 2 semanas atrás. Bueno, espero que eso no se vuelva a repetir. Eh, 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 yo quería hacer hoy, porque el método de trabajo pensamos hacerlo un poco diferente a como veníamos haciéndolo. La idea es que cuanto más podamos conversar sobre el texto, eh, más nos vamos a acercar a que esto sea eh, algo que se parezca a un seminario. De hecho, así lo definía Lacan, ¿no? Eh, o sea, que se parezca a que algo más toque lo que sería el análisis de cada uno. Pero hoy entonces lo que quería, a partir de de la propuesta Seminario que le... 20, ¿no? Sí, sí, a partir de la propuesta que le hicimos, era hacer una introducción, ya que eh, eh, la invitación habla de un camino que Lacan trazó a lo largo de su vida, tratando de eh, sostener la existencia del psicoanálisis. Eh, es por eso que eh, esta apertura me gustaría que tenga algo de la obertura con que Lacan presenta eh, los escritos, el seminario sobre la carta robada en sus escritos. Y ahí sutea dos cosas muy importantes. Una es que eh, eh, el hombre es su estilo, toma una frase de Buffon. Y segundo, que dice que deja un misterio y que me parece que es el misterio que hay que recorrer y no esperar esclarecerlo, sino caminarlo a lo largo de la enseñanza de Lacan. Y esa enseñanza de Lacan, eh, Jacques Alain Miller dice que es un work in progress, o sea, algo que es, bueno, hay que seguir el capítulo que sigue, el otro y el otro, y es así donde podría para mí esclarecerse algo de este misterio, porque introduce Lacan el seminario de la Carta Rosada como comienzo de sus escritos. Eh, eh, Me parece muy importante verlo así, porque si uno lo busca en este sentido, en el sentido que es un paso que da Lacan, un paso que nunca deja de dar uno tras otro, tras otro, tras otro, eh, se puede entender eh, por la importancia que tiene Ancor, ¿no? Dentro de los pasos que dio Lacan, el paso de Ancor del Seminario 20, uno puede ver la importancia que ese paso tiene. Para eso, si ustedes me permiten, les voy a leer del Seminario de la Carta Robada unas frases. Dice Lacan: nuestra investigación nos ha llevado al punto de reconocer que el automatismo de repetición
repetición toma su principio en lo que hemos llamado la insistencia de la cadena significante. Ahí hay dos términos muy importantes para todo el trayecto de Lacan, dos conceptos. Eh, Uno es el concepto de repetición y el otro concepto es el concepto de significante. Repetición no siempre es lo mismo en Lacan. Lacan va cambiando según la época y su experiencia como analista, eh, va cambiando su definición de algunos conceptos que uno siempre le parece que ya los tiene, pero sin embargo, ¿no? Aparece siempre, pero sin embargo. Y en eso esencialmente creo que conceptos de repetición y significante son esenciales. Dice, esta noción, a su vez, la repetición, la hemos puesto de manifiesto como correlativa en la existencia, término que toma de Heidegger, que es anterior a Heidegger también, de aquello que existe, pero no existe, existe por fuera de la existencia, donde debemos situar el sujeto lo inconsciente, si hemos de tomar en serio el descubrimiento freudiano. Paga de frase porque lo que sostiene. Entonces, la canasta que si no partimos de la noción de sujeto, de ser sujeto como este lugar excéntrico, eh, y que se constituye a partir de lo simbólico. No hay sujeto que pueda ser pensado por fuera de lo simbólico. Punto que quiero remarcar, porque el seminario 20 nos va a dar una perspectiva diferente a esto. ¿Eh? Nos va a dar una perspectiva de que el inconsciente nada tiene que ver con este sujeto simbólico que situamos acá como repetición. Tampoco la repetición va a ser lo mismo. Pido que estos puntos misteriosos los sostengamos para poder trabajar y avanzar en ellos. Eh, Uno puede ver que a partir de esto que se define acá y lo que Lacan va a situar como el comienzo de su enseñanza, que es función y campo de la palabra, va a haber una definición de deseo y una definición de sujeto, como sujeto de la palabra, el seminario 1, 2, 3, 4, hasta el seminario 7. No voy a hacer todo el desarrollo de todos estos seminarios porque tendríamos que estar varios días acá y no soportaríamos, tendríamos hambre, sed y qué sé yo. Pero me parece que el punto importante entonces es que ese principio de ese lugar excéntrico es el lugar de lo que Lacan va a llamar a partir del seminario 2 el otro con mayúscula. ¿Eh? Eh, el uno no, está todavía muy apegado a Hegel y al deseo como reconocimiento, y todavía no constituye que el lugar excéntrico de ese sujeto es el lugar del otro. No hay otro, no hay sujeto. Sería tan sencillo como eso. Y ese lugar del otro, en principio, es la palabra y después es el lugar del significante. Eh, Durante todo este periodo, hasta el seminario 7, Lacan eh, eh, subsume lo real en lo imaginario. No hay, habría diferencia entre lo real y lo imaginario. Yo antes le comentaba a, a Carlos y a Guido de que
que el ejemplo que pueden ustedes retomar para ver esto es en el seminario 2 cuando Lacan habla de de la construcción de una usina eléctrica. Hoy, gracias a Google, ponen que es una usina eléctrica, les explica todo, pero en principio hay un paisaje, que ese es el lugar de lo imaginario y lo simbólico. ¿Ah? Pero para que haya, perdón, de lo imaginario y lo real, para que haya algo simbólico tiene que haber algo medible. Y lo medible es la caída del río, que según esa caída se puede concebir la medida de energía que esa usina puede producir. En el seminario 7 esto yo no diría que deja, cae, ya no existe más, ni nada por el estilo, sino es reformulado por ciertas cuestiones de la época, cuestiones de la experiencia analítica, y, y seguramente están también muy marcados por la experiencia, no me gusta la palabra institucional, por la palabra eh, del lazo social entre los analistas. Eh, eh, Hay ahí un momento de quiebre muy importante. Lacan lo tomo porque es lo que retoma la primer clase del seminario 20 y ya vamos a trabajarla directamente la semana próxima. Y lo que Lacan introduce ahí es la separación entre lo real y lo simbólico y lo imaginario. Si antes estaba subsumido, eh, a partir del seminario 7 lo simbólico y, perdón, voy a acomodar esto porque es como, la próxima estoy allá, no acá, no, este, me gusta lo presencial a mí. Eh, eh, Les decía entonces que ahí se separa eh, lo real de lo imaginario. Nos cuesta a veces a los psicoanalistas porque a veces hacemos del psicoanálisis profesión. Entonces, lo único que nos interesa es la lectura del psicoanálisis. Pero el psicoanálisis no es una profesión. El psicoanálisis tiene que más que ver con una cultura y con una época. Y hay un punto que arrastra a Lacan al seminario 7 y él no lo dice con esa palabra, pero cuando uno lee el texto en la conferencia de Heidegger sobre la cosa, se da cuenta, que es lo que nombra Lacan, es que Heidegger encuentra algo absolutamente nuevo, no sé si nuevo, corre nuevo, fea palabra nuevo, adjetivemos lo que menos posible, encuentra algo que está en relación con la época. Y ese algo que le encuentra es exactamente lo que Lacan va a dedicar 2 capítulos del Seminario 7, que es Das Ding, la cosa. Tiene que, parece así sin importancia, pero sin embargo, cuando uno lee bien de cerca el Seminario 7 se da cuenta que Lacan va a situar la cosa como lo real y va a cambiar esto que es, que a mí siempre me quedó en la cabeza, ¿no? Es que el gran paso que da Lacan ahí es que eh, la cosa es lo que escapa a la miostasis y lo que, siguiendo a Hegel, Lacan con la palabra pensaba que la palabra es la muerte de la cosa, no es la palabra la muerte de la cosa, sino que la muerte como goce está en Das Ding, en la cosa. De corazón les pido, si pueden, que lean la conferencia. No les digo, hay un texto que se llama La cosa de Heidegger y está la conferencia.
Lacan, que creo que fue el que la tradujo, este, toma ahí en el seminario 7 la cosa. Eh, y a partir de ahí cambia lo siguiente: el significante se ubica del lado del principio del placer, mientras antes el significante estaba como la muerte de la cosa, tomando el principio de negatividad y Aufhebung de Lacan, de Hegel. Y a partir de entonces del seminario 7 la, 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 la cosa, que no es el objeto, Dasein, podríamos decir que sería el objeto inalcanzable si no es a través de la transgresión, ¿eh? O la sublimación. Son las dos cosas que Lacan dice: cómo encontrar ese objeto. El de la sublimación con el amor cortés es el ejemplo propio, ejemplo muy importante para el seminario 20, porque el amor cortés es amor sin sexo, ¿no? ¿Saben? Es de el amor cortés parte de una idea de con los cortesanos desnudos, acostados en el piso, con la espada entre ellos, que la espada simbolizaba la no relación sexual. O sea, que ahí no se cogía, va diciendo en términos más vulgares. Eh, o sea, que Lacan lo que situaba ahí era que de alguna forma por sublimación y no por relación sexual podía haber este encuentro entre los cuerpos, que era una poesía. De hecho, el amor cortés, el Román de la Rosa es el primer poema del amor cortés, y, y ahí surge todo un movimiento que es aniquilado por la iglesia, este, y el último bastión, si van a Francia, vale la pena ir a verlo, que es Carcassonne, donde se termina esto, que eran los cátaros. Pero esta cuestión es muy interesante porque cambia, donde la homeostasis está puesta ahora en lo simbólico y es lo real lo que viene a transgredir a eso, a- más que transgredir, estar fuera de lo simbólico. Y por eso Lacan toma ahí en el seminario 7 una frase que está en Hegel en sus comienzos, eh, que habla eh, que dice que lo real, eh, eh, lo real, perdón, me distrajo. Hay un punto ahí que tengo que sacar. Como tengo yo el WhatsApp también acá en la computadora, estoy hablando y me empiezan a aparecer WhatsApp. Entonces uno mira y se distrae. Bueno, que Hegel decía, lo, lo, lo simbólico es real y lo real es simbólico. ¿Sí? Lacan no toma esa frase entera, Racional, solamente. ¿Cómo? racional, no simbólico. ¿Cómo? Perdón, racional. Lo real es racional y lo racional es real. Sí, perdón. Este, pero Lacan solamente toma la frase de que lo racional es real, ¿ah? Acercándose más al pensamiento de Galileo, diciendo que la naturaleza está escrita en fórmulas matemáticas. Por eso, toda esta enseñanza de Lacan va a estar buscando lo que él dice que es la verdadera transmisión, que es el matema. Eh, oh, eh, en el seminario 11, sí, en la carta robada, la repetición y los principios de sus seminarios, eh, era lo simbólico, la cadena simbólica, la repetición. Uno puede preguntarse por qué en el seminario 11 la repetición se divide en dos. ¿Cómo?
si hubiera dos repeticiones, no una. Está la repetición simbólica, que Lacan llama ahí automatón, y trae la palabra tillé, que es suerte, encuentro, para hablar de otra repetición. ¿Eh? Una repetición que ahora se acerca a lo real, porque lo real es objeto imposible de nombrarse, ¿no? Eh, me fui un poco porque se me cae la computadora. Bueno, eh, y este punto es importante, muy importante, ¿no? Es el punto donde Lacan sitúa la división esta como si hubiese dos repeticiones. El punto siguiente que nos va a permitir eh, ir introduciendo en los misterios del seminario 20 es que en el seminario 16 Lacan va a definir la repetición como un algoritmo. Eso es un punto importante, ¿eh? Que definir la repetición como un algoritmo. ¿Por qué es muy importante? Porque la idea de Lacan es intentar que haya un saber en lo real. Intenta Lacan, eh, Miller va a decir en la última conferencia que dio en la MP, va a decir que esta fue el sueño de Lacan, ¿no? Que el psicoanálisis es de lógica pura. Entonces, el punto máximo donde llega Lacan, me parece a mí, al concepto de repetición y significante, es en el seminario 16, cuando él va a dar cuenta de la repetición con un algoritmo. No sé si Carlos o Guido pueden escribir, vos, Carlos, que lo has trabajado mucho, uno sobre A. A ver que se lo escriba para que podamos ver algo de eso. Uno sobre A igual a uno más A, ¿no? Sí, no, no tomaría el uno más A, sino quería tomar más otro punto de eso, ¿no? Del uno sobre A. Debe ser La importancia de este uno sobre A es que significa que la repetición va a tener que ver con lo simbólico, en tanto en cada vuelta de las repeticiones, lo que se va a conmemorar ahí es un goce. Por eso, fíjense que si la definición de otro con mayúscula estaba sostenida en el significante, en el seminario 16, el otro con mayúscula se define a partir de la serie de Fibonacci, donde Lacan las hace a partir de la, ¿no? Eh, Ustedes lo pueden agarrar, seminario 16, y ahí nomás, cuando aparece el 1 sobre A, van a ver que en la página siguiente empiezan las cadenas de Fibonacci que van a terminar tratando de mostrar que hay un goce inolvidable, podemos llamarlo así, que se conmemora en un significante. Un significante que no es nada más que un número, es un rasgo unario, lo llama, donde el rasgo unario no tiene una significación, ¿sí? Digo yo. Eh, yo nací un 18 de julio. El 18 de julio es 18 de julio siempre, ¿sí? Más allá de que yo haya nacido o no. ¿Eh? Y ahí tiene el rasgo unario, ¿sí? Para mi familia significaba que los 18 de julio tenían que hacer un cumpleaños, gastar guita, invitar gente y debe haber sido una satisfacción, porque se encontraban con amigos y todo lo que ustedes quieran.
Pero el rasgo unario 18 de julio no significa nada de todo eso singular que tiene con que este que les está hablando nació. ¿Eh? Y lo que eh, eso va a ser interesante por algo que le voy a proponer al final. Lo que es el 18 de julio que conmemora eh, 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 mi nacimiento. No es que la fiesta se hace, es la fiesta del 18 de julio. Es al revés, ¿no? Es desde ese goce perdido en este caso, porque yo tengo ya más de haber recién nacido, se, se enumera, se conmemora, ¿no? Ese momento. Es un punto importante que después vamos a tener debatir con un, así como opa, se me fue todo. Así como eh, 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 Dasdin, para mí justo es un enclave para entender el seminario, eh, eh, ir entendiendo, ¿no? Develando los misterios del seminario 7, un texto de Deleuze que se llama Repetición y diferencia, es un texto que va a develar también, ayudarnos a develar algunos misterios de Seminario 20. De hecho, eh, en el Seminario 16, Lacan hace un elogio a Deleuze ahí. ¿Eh? Este, bueno, como diciendo que es un texto que no se puede pasar por arriba. Tal es que no se puede pasar por arriba que tardó 4 años para retomar lo que está en juego en este texto de Deleuze. Es un poco así la cultura, ¿no? No, no se da en un solo lugar, se da en muchos lugares. Eso es lo que hace a la época. ¿Eh? La época no son solamente acontecimientos, pueden ser históricos, la época es otra cosa, es algo de que se va construyendo un pensamiento que coagula en distintos formas de pensar, o ya sea la filosofía, la lógica, la matemática, la topología y todo lo demás. Eh, Así como la importancia de unir el rasgo unario con el objeto A es lo que lo lleva a Lacan a después de eso construir los, eh, los 4 discursos. Así me parece que este texto de Les abre a muchas de las problemáticas que vamos a tener que ir resolviendo. Y yo les propongo que a partir de la próxima vez el texto de Seminario 20 situemos el capítulo del goce como la obertura. Eh, yo busqué lo que era una obertura, se lo sabía porque me gusta mucho la ópera, y uno cuando va a escuchar una ópera, escucha primero la música, están los músicos en el foso ese, donde no se los ve, lo que se ve es el telón del escenario y la vida, digamos, lo- lo- la poesía, eh, eh, el drama o la comedia, se empiezan a desplegar cuando se corre el telón. Pero la obertura tiene algo que prepara el oído a poder escuchar este, lo que vamos a ir viendo después en el desarrollo de la ópera. Este, de alguna forma me parece que Lacan también
va a empezar a querer preparar más los oídos a, a lo que se escucha, de lo que se lee, que a tratar de construir un saber en lo real como había sido anteriormente. Es por eso que si el lugar del significante para la constitución del otro es el punto, el primer paso que da Lacan en, en su enseñanza, tanto en su enseñanza primera como en su enseñanza hasta el seminario Ancor. Y ahí me parece que uno de los grandes cambios que se produce, que vamos a tener que ir discutiendo, eh, es que sí, el fin del análisis se trataba del saber sobre un saldo de saber sobre el objeto, punto importante para Lacan para construir su primera teoría del pase, que era ese saldo de saber sobre el objeto. Esta última parte de la enseñanza de Lacan, que corresponde también a una época donde queda en cuestión la representación. En el arte se ve eso, claramente. La representación eh, es, eh, antes, hasta el acto abstracto, era el intento de representar o las escenas eh, religiosas o luego las escenas de la vida a partir del luterismo, del calvinismo. Y el arte abstracto lo que trata de borrar es la representación. El mundo actual es un mundo que no se juega a nivel de la representación. Eh, bueno, no quiero continuar con todo esto porque nos llevaría mucho más, pero lo vamos a eso y tener que ir tomando. Un mundo en una época que ya no es la época de la representación. Este, acuérdense que Miller y Lacan piensan que representación e identificación son lo mismo. Es por eso que también esto nos va a llevar a intentar mostrar un cambio, ¿no? En la época donde este, las identificaciones empiezan a generarse una tras otras y generar un mundo de confusión. Este, que quizás todavía mucho más, resuena mucho más en nuestros oídos quién soy, ¿no? A partir de esto. Eh, bien, y entonces diría que si la enseñanza de Lacan en la primera teoría del pase era el saldo de saber, había otras cosas, pero Lacan situaba que tenía que haber un saldo de saber, si no, no había pase. Justamente lo que tenía que hacer era eh, eh, dar cuenta de ese saldo de saber. Aquí hay una frase de Lacan, al comienzo del seminario 20, que creo que tendría que orientarnos en gran parte de nuestra lectura. Y la frase del seminario 20 es, no quiero saber nada de eso. Que yo la pensaba de dos formas, que en relación al goce es de lo que no hay saber, por un lado, y también es lo que nada quiero saber de ello. En estas dos dimensiones, en un sentido, hay un goce que falta, que es el goce de la relación sexual, pero hay un goce que sí existe, ¿eh? Que es el goce, en un principio llamémoslo autoerótico para acercarnos al texto de Freud, ¿no? Un goce que es el goce del cuerpo, el goce de de la no relación sexual, el goce que falta, es
justamente ese goce que no puede ser inscribible en el ser que habla. Para el Parlet no hay inscripción posible del goce de la relación sexual, pero sí hay goce. Lacan se había dado cuenta tempranamente de esto. En la subversión del sujeto, Lacan dice que el mundo sería vano si no habría el goce. ¿Mm? O sea que casi uno cuando lo lee dice, pero este tipo, ¿qué me está queriendo decir? Que por un lado, el goce es la raíz de todos nuestros males, pero por otro lado, la vida no serviría para nada si no hay goce, ¿no? Bueno, misterio que iremos resolviendo. Bueno, uf, ¿qué hora es? 12 ¿Una días. ya? 12 Bueno, días. ¿cómo? A las 12:10. Bueno, me gustaría llegar hasta aquí. Esto no es nada más que una introducción. El método va a ser que vamos a ir haciendo recortes de, por ejemplo, de la primer clase, de la así llamada el goce, y vamos a tratar de ir construyendo, dándole vueltas al misterio de cada uno que nos conmueve. ¿Por qué eso? Porque, porque lo interesante sería que se piense que uno no tiene un saber. Eh, si yo puedo decirle todas estas cosas ahora, no es porque soy un profesor o tengo la solución, sino porque durante del 73 hasta aquí, no, del 70 hasta aquí, igual que Gerardo, estudiamos con Mazota, buscábamos, ¿no? Tratar de encontrar por qué nos analizábamos, ¿no? ¿Por qué, a qué nos llevó ese sufrimiento neurótico que teníamos y tenemos todavía, este, nos llevó a análisis. Y ahí, bueno, tanto Gerardo como yo, en esa época no nos habíamos encontrado los dos, nos encontramos después, pero nos encontramos con un personaje que para nosotros los argentinos siempre es necesario homenajear, que es Oscar Mazota, ¿no? Oscar Mazota, después hubo otra gente importante, ¿no? Pero, pero Mazota fue el que como, nos infectó con el virus, con la bacteria del Trajo psicoanálisis. la peste acá, ¿Cómo? Trajo trajo la la peste. peste. Sí, sí, trajo la peste. Nos trajo la peste. Una peste, por suerte, sin la cual no podríamos vivir. Este, y bueno, la idea entonces sería que el seminario convocamos, pero no damos. Los que convocan no dan el seminario. El seminario, la idea que vamos a ver si se puede construir es que lo demos todos, ¿eh? Todos los que están acá, todos los que van a leer algunas de las tonterías que yo dije o algunas cosas más o menos eh, leíbles. Todos vamos a intentar, entre todos, ¿no? Eh, poder, no sé qué me pasó. Bueno, poder, se me fue todo, ahora está. Poder ir bordeando el misterio, en última instancia, el misterio que nos llevó a analizarnos, el misterio que nos llevó a supervisar y el misterio que nos llevó a, durante tantos años, seguir la obra de Lacan con la orientación de Miller y eh, de la cual estoy convencido, que eh, con Miller hay una nueva orientación. Miller es el que está
dando las respuestas a la época. Eh, bueno, yo por mí es suficiente, ya me gasté toda la saliva. Eh, Paso la palabra a quien quiera. Quiero decir algo muy breve. Sí, Me gustó mucho cómo empezaste y también terminaste con la cuestión del misterio, pero me gustó la frase caminar el misterio. Es poética sí, y, y alude justamente a un borde, es mi lectura, obvio, a lo que se puede decir, pero también a lo imposible de decir. Eso lo pensé cuando te sí, escuché y me claro. encantó tu presentación. Sí, sí. La palabra camino la sacamos, es muy heideggeriana, Claro. ¿no? Es Heidegger el que siempre este, habla de un camino, ¿no? Este, pero, y también es heideggeriano. Yo te digo porque me gusta que te haya gustado esa frase y estoy de acuerdo con vos. Pero la salida para Heidegger, que él pretendía ser una terapéutica, la salida, creo que es su último texto, o uno de los últimos, que se llama Serenidad, termina diciendo que para salir de la época, o sea, hacía falta dos cosas que yo creo que se unen. Una es saberle decir sí o no a la tecnociencia, es cierto. Desgraciadamente ya sin la tecnociencia no podemos vivir. Y la otra era sostener el enigma, o sea, sostener el misterio, ¿no? Y, y que es cierto que si uno está tomado por la tecnociencia, no va a poder sostener el misterio, porque la tecnociencia quiere dar respuesta a todo. Y ese todo, en principio, todo es medible. Y eh, el misterio no es medible. Si no, dejaría de ser un misterio. Claro. Mm. Sí, tienen la palabra, ¿eh? Anímense, porque uno se acerca más en el misterio con aquello que puede decir que le gustó, como tanto que aquello que no me gustó, o que aquello que me gustaría profundizar, pero este, sí. Celina, ¿estás levantando la mano? Sí, perdón, pueden desmutearse directamente quienes quieran Desmuteate, hablar. tenés que desmutearte. Desmuteate, ¿cómo le decimos? No encontraba dónde poner la manito. Bueno, Bueno, Eh, es un problema ese, ¿eh? a ver, vos hablaste en un momento del rasgo unario, ¿sí? Yo quiero primero pido disculpas si la formación, no sé, no conozco la formación de todos, pero digamos, yo tengo algunas dudas y prefiero sacármelas, ¿sí? Cuando vos hablaste de este goce donde en este significante aparece, que es el rasgo unario, ¿no? Sí, Hablando de la serie de Fibonacci, venías hablando de eso. sí. ¿Esto no es lo uniano, no lo unario? Y vos me estás preguntando ya en seminario 19, ¿no? Donde Lacan trata de hacer esa Por eso digo, diferenciación por eso entre digo uninario y binario. contextualizarlo. Por eso decía contextualizarlo, porque ¿se transforma ese unario en uniano o es otro significante diferente? Yo no creo que se transforme en sí. No, en la teoría digo. Y en la teoría, me parece que en la teoría lo unario es anterior a para menos para mí, después te paso la palabra a otro, no tendría que hablar yo. Bueno, pero ya lo hice. Este, para Lacan, el término unario y uniano es una forma
de poder mostrar algo que es elemento pero no hace conjunto, Sí, ¿no? Entonces, ambos. ambos, el uniano y el unario. El uniano es el que hace conjunto. ¿Qué significa? Que a nivel del nudo borromeo, vos podés hacer una reunión o una disyunción. ¿Mm? El unario es aquel significante en el cual es anterior al unario. ¿Por qué? Porque no puede, le es imposible hacer una unión y una reunión. En este seminario 20 algo de eso vamos a ver cuando Lacan se transforma la lingüística en lingüistería. Cuando Lacan trabaja el término metáfora y metonimia, divide dos congruencias. Del lado de la congruencia izquierda, donde está la metonimia como la concatenación de significantes, y del lado de la metáfora, la sustitución de un significante por otro. Me parece que ahí todavía Lacan piensa en términos de conjuntos como alienación y separación, en tanto hay dos significantes, uno que continúa y otro que sustituye. En cambio, cuando Lacan hace su gran transformación, que es en el capítulo 2 del Seminario 20, diciendo que él como psicoanalista no hace lingüística sino lingüistería, lo que toma y que va a explotar en Miller en su último seminario, El uno solo, es justamente eh, mostrar que no hay dos, que solamente hay uno, Mm. ¿no? Esa por lo menos yo también tuve la misma pregunta y es hasta la respuesta a la cual llegué, ¿no? De cualquier forma siempre me queda la pregunta, ¿por qué llamarlo significante si no hay otro? Mm. No sé si alguien me puede ayudar. ¿Por qué llamarlo significante si no hay otro? Claro, La misma pregunta le hace Miller a Lacan cuando le dice que respecto del inconsciente. Me parece que es el uso y la tradición, y algo de eso que continúa, ¿no? Pero lo cierto es que el significante para Lacan a partir de la lingüistería nada tiene que ver con el significante de la lingüística. No sé, se me venía eso a la cabeza. Y luego, respecto de la diferencia entre el uniano y el lunario, en el seminario 19, Lacan dice, hay que leer el Parménides y van a encontrar ahí, dice, pero léanlo como si fuese una novela, léanlo rápidamente, ágilmente, para ver si pueden pescar ahí algo de lo que él va a empezar a nombrar como idea de la un ¿Como significante. idea de que no se No, escucha idea bien? de la está en francés porque es un neologismo que preferimos no traducir. Se ha traducido en el seminario 19 en la versión española, pero nosotros lo hemos trabajado mucho y hemos llegado a la conclusión de que es mejor no traducirlo, porque en realidad es una idea de un significante, empieza a poner la cana ahí, sin significación, un significante que vale por su resonancia, que vale por el goce que despierta o el goce que genera, pero no que sea del orden del significante como lo venía pensando anteriormente, ¿no? Y él dice,
que está extraído del Parménides, de la referencia y Lacan. Y es también, de alguna manera, el inicio de lo que él va a empezar a trabajar en este seminario como la Lange. Bueno, falta un largo trayecto todavía de trabajo para llegar ahí, pero hay ciertos antecedentes que se van produciendo en la obra de Lacan, ciertos pasos, como decía Lito, cierto work in progress, que de pronto uno se encuentra con la Lange y dice, ¿cómo el tipo está sosteniendo esto? Y tiene sus antecedentes, ¿no? Otras ideas, otros conceptos. Y me parece que vos, con la pregunta del luniano y lunario, ahí, en ese punto, diste las teclas con este asunto. ¿Se escucha bien ahí ahora? Bien. No, me había quedado pensando, bueno, es una pregunta que ya hemos trabajado antes, cuando estábamos preparando el seminario y todavía las seguimos haciendo. ¿Por qué este significante? ¿Por qué llamarlo significante? Ese uno que al cabo parece no tener relación con los demás. Y me parece algo que justo dijo Carlos recién, en esto de que el significante cambia cuando se refiere a lo que es la lingüistería y lo que es la lingüística. Creo que ayuda a poder pensar eso, porque en realidad si lo referimos a la lingüística, o por lo menos es lo que se me ocurre a mí, es inevitable pensar que la noción que trabaja Lacan de significante viene aparejado a lo que es la idea de la lógica de conjuntos. La lógica de conjuntos que trae a su vez, bueno, en otro momento se podrá explayar la historización de eso, pero cuando Frege la presenta y después Russell demuestra la paradoja, la que conlleva esa manera de pensar la lógica de conjuntos, es decir, a lo que llevaba la paradoja de Russell era que en definitiva existiese un tipo de conjuntos que no se contienen, digamos, que no se contienen a sí mismos. La pregunta es si esos conjuntos que no se contienen a sí mismos, se contienen a sí mismos. De alguna forma, la noción que plantea Frege de esta manera de pensar los conjuntos, donde no hay nada que impida que un conjunto se forme con lo que sea, incluso con conjuntos que no se contienen a sí mismos, y a su vez es lo que define un conjunto, sus elementos, hace que en definitiva haya un conjunto que necesariamente sea contradictorio consigo mismo. Contradictorio consigo mismo en la manera de pensarlo de manera lógica, es decir, en esto de decir es verdadero o es falso, porque en tanto uno lo escribe, ya sea como verdadero, inmediatamente al leerlo, puede volver a hacer una escritura de ponerlo como falso. Y nuevamente, una vez que lo escribe como falso, volver a ponerlo como verdadero, y así sucesivamente. Lo paradójico ahí lo plantea Lacan en el orden no de la enunciación, sino del enunciado, y hacer de eso un enunciado. Es decir, que debería ser estático, que no debería cambiar a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo que propone la paradoja de Russell es que ese conjunto variaría a lo largo del tiempo entre los dos valores de verdadero y falso. En ese sentido, quiero decir, el significante funciona de la misma manera. El significante no puede representarte a sí mismo porque no se contiene a sí mismo. Y si no se contiene a sí mismo, entonces puede representarse. Y así sucesivamente. Siempre hay un S2 en más que se puede inscribir como aquello que le da sentido al conjunto. Me parece que ese es el problema que encuentra Lacan, que tiene la lingüística. La lingüística no permite una escritura, ni al cabo, de este significante.
Con lo cual, ahora, se me ocurre en todo caso, escuchando lo que se viene hablando y con este planteo que hace Carlos, a partir del paso al costado y del abordaje a la lingüistería, obliga también a repensar entonces esta noción de significante que ya no responde a una cierta lógica, sino que hay que ver, en todo caso, a qué es a lo que responde y cómo se lo debe pensar. Creo que Lacan, en todo caso, en el seminario 20, lo que intenta hacer es eso, desde el vamos, una reformulación de la idea de significante. Una idea de significante que no esté atado a el, por decirlo de alguna forma mal y pronto, no hay relación sexual. Me ocurre ahora. Sí. ¿Puedo decir algo? ¿Sí, Susana? Es medio delirante, pero lo que pensé cuando preguntaron por qué se llama significante, lo que se me vino a la idea fue el texto, el seminario, El malentendido de Lacan, que lo fui a buscar acá a la biblioteca, y que dice, trauma no hay otro, el hombre nace malentendido. Y bueno, el malentendido ya está antes, en la medida en que, aún antes de este bonito legado, ustedes forman parte, o más bien son parte del paloteo de sus antepasados. Y si pensamos el malentendido, tenemos que pensar en significantes, ¿o no? ¿Estoy equivocada? Creo, lo pensé por ese lado, ¿no? Por eso se sigue usando significante, me pregunto. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo pensaba que quizás se le llama significante de la misma manera en que Freud le llamaba pensamientos inconscientes, eh, de la misma forma que Freud llamaba pensamientos inconscientes. A nivel pragmático, ¿no? Como no se puede nombrar de otra manera, por la inercia de los conceptos anteriores, se lo nombra significante. Solo por eso. Porque en realidad no tiene nombre eso. Es más bien es más bien óntico, ¿no? Es más bien del lado de la óntica y no de la ontología. Eso. Eh, Porque ustedes dijeron, lo que dijeron todos me hizo pensar en esto, ¿no? Eh, Cuando se puso el título para el seminario eh, eh, de Río de Janeiro, Jacques Alain Miller, si yo no recuerdo mal, dijo lo siguiente, que valdría ponerle a ese seminario el nombre de Parlet, que era lógico, porque Parlet es lo que viene justamente a sustituir al sujeto, lo dice Lacan en la conferencia sobre Joyce. Y entonces, y dijo una cosa, no le podemos poner parletres, porque parletres es un neologismo. Eh, y a mí me quedó dándome duda. ¿Por qué carajo no podíamos poner título de algo, titular algo, bajo, ¿no? Una tautología? No sé, todo lo que dijeron me llevó a esa pregunta. ¿Por qué no se puede una tautología? ¿No? Inclusive, bueno, lo que decía también Carlos Guido, tomaban el tema de por un lado la paradoja de Russell, por otro lado el Parménides, donde Lacan da una indicación de lectura. Dice, no estudien en el Parménides, no busquen un saber en el Parménides, escuchen de al uno del cual nada se puede decir, porque si uno lee el Parménides rápido, al final, cualquier cosa que diga el Parménides, del uno siempre, del Parménides, cualquier cosa que diga del uno siempre va a estar mal, ¿no?
Sí, hola. No, me da la impresión que hoy cuando pusiste uno sobre A, ¿no? Este, eh, justamente se produce toda la diferencia entre un significante que representa un sujeto para otro significante. O sea, que es es ese otro significante que representa al sujeto, es parte de la lingüística, ¿no? O sea, donde en la lingüística el, el producto termina siendo siempre un significado. Pero cuando vos pones uno sobre A y decís rasgunario, se está produciendo un giro en la noción de significante. Tanto el significante está en referencia a la que marca justamente un misterio. O sea, ya no es un significante que produce sentido, sino que conmemora este misterio, ¿no? Uno sobre A ya no es uno sobre un significado, sino se va del lado de la langue, en el sentido de que el significante uno ya no es un significante articulado por ahí por la generación anterior, sino el significante uno es algo que el parletre toma en torno a la resonancia que escucha de la palabra de su padre, ¿no? O sea, donde ya uno sobre A no es uno sobre el significado. Por eso es lingüistería, ¿no? Cuando se pasa a la noción de la langue, ¿no? Sí, eso me parecía que también es lo que estaba diciendo Guido y Carlos, ¿no? Eh, sí, Y se abriría un debate. va contra la representación, ¿no? Si hay algo efectivamente que uno sobre A va contra la representación, ¿no? Del significante. Es un significante que no se articula a otro significante que lo representa, ¿no? Sí, Para mí, sin embargo, ahí habría un problema. El sí, problema es que el uno sobre A no creo que sea Ilía de Lan, porque el uno sobre A es donde se sigue situando un lugar para la causa. Y cuando hablamos de Ilía de Lan, no hay causa, pues no hay objetos. El goce no es un objeto, es algo que se da en el cuerpo como real. Por eso me parece que hay un paso entre el seminario 16 y el 19 en ese punto, donde no hay que olvidarse que en ese 19 por primera vez Lacan habla de Nuevo Romeo, ¿no? Entonces ahí hay que tratar de ver cómo se da ese paso y por qué se da, ¿no? No hay que asustarse en eso, porque a Freud le pasó lo mismo. Freud dice, a este tipo ya le dije todo lo que podía descifrarse el inconsciente, y sigue sí. siendo igual. Y dice, más, yo no lo atiendo más, que lo atienda otro. Y lo deriva a Ruth Marguis. Pero crea una teoría para dar cuenta de que hay algo de lo que no se puede decir, como decía Azucena.
¿no? Que es la segunda tópica. Bordea lo que no se puede decir. Hago una pregunta. Si no conviene hacer bajo un neologismo un encuentro, ¿no será porque un encuentro, como un encuentro de psicoanalistas, ¿no? Unas jornadas, eh, em, eh, en unas jornadas eh, no hay lugar para el neologismo, porque si el neologismo puede tratarse en un lazo social determinado, entonces deja de ser neologismo. No sé, es la primera vez que se me ocurre por qué Miller habrá dicho eso, ¿no? Si no será por esa cuestión, que eh, si uno hace una jornada sobre algo, le da sentido, Mm. ¿no? No hacer distancia, ¿Cómo? no hacer distancia. Claro. No sé, me parece. No sé qué le parece a ustedes. Sería forzar a decir lo que no se puede decir, ¿no? Por ejemplo, lo que vos tomaste del malentendido es fantástico para darse cuenta de que hay algo imposible que lleva siempre no solamente al malentendido, que es la relación sexual. Eso no es un neologismo. Yo diría más bien a hacer eh, perdón, se me fue la frase como le iba a decir, pero hacer un dicho del decir. ¿Mm? Y yo creo que podría ser esto, también podría ser el respeto a los nombres tradicionales. Por ejemplo, el nombre inconsciente. De hecho, lo plantea Miller ahí en las conferencias Habeas Corpus. Plantea bueno, que Lacan lo dijo un poco en chiste, esto, un día el parletre lacaniano reemplazará al inconsciente freudiano, que no era del todo seria esa propuesta. Quizás eso hace que uno tenga que tomarla precisamente más a la ley. Pero me parece que también está eso, ¿no? La inercia de los conceptos tradicionales, bueno, y el respeto por eso. Yo no concuerdo en ese sentido con Miller. No, vas, por lo menos el sentido, lo que vos dijiste que Miller dijo, estamos en eso siempre, ¿no? Siempre es así. A mí me parece que no, que es muy serio que Lacan diga, ya no es tiempo del inconsciente, sino es del parlet. Y más, a Lacan nunca le gustó el término inconsciente, y tampoco demasiado a Freud. Lo que pasa es que no encontraron otro. Por eso me parece por respeto, ¿no? Quizá eh, me parece que hay que ser un poco respetuoso, ¿no? Respetuoso. No, pero no me tomen en serio. Eh, creo que si se borra la idea de que hay algo diferente a la subjetividad, este, no se puede acceder a esta última enseñanza, me parece a mí. Y hay todo esto que tendríamos, porque eh, hay una frase en la subversión del sujeto que Lacan dice, un significante representa a un sujeto
para otro, porque si no hubiese el otro, no habría que representar. Entonces, si uno compara esa frase con lo que para Lacan es la Langue, entonces te sale de peso que no hay otro significante. Lacan también lo hizo, ¿no? Hay de lo uno, no hay de lo otro. Sí, quería retomar la frase que dijo Agustín, porque hay un debate mundial entre los lacanianos respecto de hacia dónde va el psicoanálisis en el siglo XXI. Los lacanianos, que no son todos de la escuela de la orientación lacaniana o de la IPP, en general hay una resistencia, una oposición muy grande a los desarrollos de Miller. Un poco el fundamento es que dicen, Miller quiere sustituir el inconsciente, quiere sustituir la hipótesis fundamental del psicoanálisis. Lo leen bien en ese sentido, porque leen el Ultimísimo, leen el Ser el Uno y hacen debates entre ellos y jornadas, congresos internacionales inclusive, ¿no? Para oponerse a los desarrollos de Miller y decir que es un delirio sustituir la hipótesis del inconsciente. Pero precisamente es Miller, tomado de la conferencia de Lacan, Yo soy el síntoma, donde dice el inconsciente freudiano le tiene que dejar su lugar al parletre lacaniano. Esa sustitución es la que abre la última enseñanza de Lacan. Si no se acepta esa sustitución que propone Lacan en Yo es el síntoma, quedamos siempre del lado de la hipótesis del inconsciente, ¿no? Y se muestra muy bien, no solo en los lacanianos que se oponen a Miller, sino dónde está el punto de resistencia que se puede ubicar en esta sustitución de inconsciente freudiano por el parletre lacaniano, ¿no? Ahí hay un problema grande, me parece, para el psicoanálisis, a ver y a pensar. ¿Y qué se pone en juego en esa sustitución para nosotros? Y me Y parece que justamente tomando eso, ¿no será algo similar lo que pasa con la palabra significante? Digamos que la palabra significante quizás no debería llamar significante, habría que apelar allí a un neologismo, pero la remanencia de alguna manera de los conceptos adicionales, si quiere, hace que se siga hablando de significante cuando en realidad debería hablarse de otra cosa. No sé, es una pregunta que me surgió a raíz de esto. Pensando esa pregunta, la verdad que, o sea, a mí se me formula la pregunta con esto que plantea Agustín, que la verdad que está bueno. Y recién se me ocurrió si no sería ese el lugar. Si el lugar del significante a partir de esta idea de Parlet y no del sujeto inconsciente, lo que ocuparía ese lugar sería de Atlanta, y nada más que eso. Exacto, porque yo tengo la impresión que nos cuesta decir adiós al significante, de alguna manera. En el 95, pero lo planteaba muy adelantado. esa es una conferencia muy linda de Miller que está en las conferencias porteñas. Es excelente. Y a mí me tocó vivirla desde la más pura lingüística. O sea, la otra persona que yo le agradezco mucho eh, la suerte de haberlo conocido, pese a que en algún momento las diferencias nos separaron, que es Juan Carlos Indar. Yo trabajaba con Juan Carlos y con él decíamos, pero ¿qué carajo nos va a querer decir con adiós al significante? Hicimos un montón de hipótesis y no pegamos ni una. Pero era un verdadero misterio lo que nos levantó.
Miller cuando vino a Buenos Aires y dio esa conferencia que anunció como adiós al significante, ¿no? Y para él ese adiós al significante no era un chiste, ¿no? Y ustedes saben que tiene una historia esa conferencia, porque yo no supe por qué, Juanqui creo que tampoco, era por qué no la quiso publicar hasta que empezó a enseñar su ultimísima enseñanza, la de Lacan, ¿no? Fue publicada en castellano, no en francés tampoco, mucho después. Él se negó de todas las conferencias a la única que le dijo no es a esa. Sí, de cualquier modo, cuando uno habla del significante, ¿no? Eh, se dice también adiós al desciframiento, ¿no? O sea, el psicoanálisis básicamente freudiano había eh, eh, enarbolado sus banderas en el desciframiento del inconsciente a través de la causalidad sexual. Y aquí cuando se dice adiós al significante, se está planteando ya adiós a la lingüística en un sentido, ¿no? Adiós a que el análisis constituya solo un desciframiento. Eh, Es así que en la conferencia, creo que es esta conferencia, ahora yo dudo un poco, pero la voy a repasar, o repasen ustedes, me dice, él cuenta el sueño de una paciente. Creo que ese sueño de alguna paciente que no hablaba, y la interpretación de él es que ella no hable no significa que no se estuviera analizando. No sé si te acordás, Gerardo. Sí, sí. Casi teníamos que hacer todos un repaso de esa conferencia de Miller. Nos va a ayudar mucho para el capítulo 2, que es, el capítulo 2 sería Adiós al significante, Claro. aunque tiene otro título, ¿no? Sí, sí. En esto de que no hable no quiere decir que no se esté analizando. Él estaba de vuelta, siempre la referencia que me ha servido tanto para pensar al inicio, en sutilezas, que Miller dice el analista reducido a su mínima expresión, como El analista. reducido a su mínima expresión, pensando en la psicosis sobre todo, diciendo no es otra cosa que una mano que saluda, un corazón que late y una voz que pregunta, ¿todo bien? ¿Todo bien? En ese sentido reducido a su presencia. Eh, y no sé si mucho más. En 10 minutos, no sé si alguien más quiere hacer alguna intervención. La colega que está acá. ¿Vos querés decir algo? ¿Tu nombre? Valeria. Vale. Sí. Y Susana. Sí. pásenle el micrófono. Ah, Susana, ¿ibas a hablar?
Bueno, ¿Me Guido? Sí. sí, decía si querías intervenir y alguien más creo que también. No ahora. Estuve pensando en algunas cuestiones, pero posiblemente estamos ya sobre la hora y voy a complejizar la cuestión. Bienvenido sea. Pero decía, aunque sea un adelanto. No, estaba pensando en relación, cuando se hablaba del rasgo unario, de pronto, a ver si puedo decirlo con claridad. A mí me sirve pensar la diferencia que no siempre cuando hablamos los psicoanalistas establecemos esta diferencia entre lo que es y lo que existe. Ojo que yo por ahí tampoco la tengo clara porque muchas veces me pregunto cuál es esa diferencia entre lo que es y lo que existe. Pero hoy, escuchándolos y sobre todo cuando Lito dijo que el uno sobre A no es hay de lo uno, me parece que me pregunté si en esto de hay de lo uno no puedo pensar lo que es, ¿sí? Eh, que no se hace existente todavía. Hay como un punto muy sutil en este pasaje. Lo pensaba en relación, por ejemplo, cuando comentábamos cuándo está el otro y cuándo no, porque hay también otra de las diferencias que a mí se me suscita, es que no es lo mismo el otro con mayúscula, el otro del lenguaje, de lo simbólico, que el otro semejante. Este, entonces, ahí me parece uno, digamos, la diferencia entre el otro con minúscula, que es el semejante, y el otro con mayúscula, uno con la diferencia entre lo que es y lo que existe. Porque eh, lo que es puede dar la posibilidad de que eso que es exista. ¿Se entiende? Si no, no. Si no hay lo que es, o si no se percibe de alguna manera, no existe luego. No sé si los confundo con esto, pero son cuestiones muy filosóficas, Guido, pero bueno, a mí a veces me clarifica un poco. Hasta ahí. Sí, es una pregunta difícil para contestar en este momento, pero me parece buenísimo que se la hayas podido formular para que la podamos retomar en otro momento también. Por eso no la quería decir, porque en realidad me Está bien, parece ir pero No, contestándola de a poco a medida que voy leyendo, porque cuando voy leyendo estos textos se me vuelven a aparecer la misma pregunta, digamos. Bueno, eso. Gracias por obligarme a compartir, que soy de poco hablar. bueno, me parece que estamos. Podemos cerrar con esta pregunta de Susana que me parece muy pertinente. En todo caso que Susana, escribíla si no la volvés a leer y la retomamos. Tengo el razonamiento, Lito, escrito. Voy a tratar de darle mejor forma Sí. y después se los comento. Ah, ¿Sí? dale, mandala por mail si querés o leela después la próxima. Bueno, Bueno, mandalo por mail, gracias. así lo leemos todos. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Bueno, gracias por venir a conectarse a este espacio hoy. Gracias por venir presencialmente también, por supuesto. Y nos vemos la semana que viene. No, Bueno, sí, el lunes ahí. Sí. Próximo lunes a las 11:30. Mismo link que recibieron hoy, es el mismo que vamos a estar usando siempre. Así que no esperen que gracias las a todos. nuevas emails, sino que entran de prepo. Nos vemos. Dale. Bueno, muchas gracias.